Hay gente que pide un muro en la frontera con Haití. ¿Qué hará su gobierno por los haitianos? Bueno, Camilo, yo no, mi gobierno va a ser por los dominicanos. Por ello es que yo tengo que trabajar. Discúlpame si te corrijo, Camilo, pero la pregunta en este caso no sería ¿qué hará su gobierno por los haitianos? La pregunta sería ¿qué hará su gobierno con los haitianos? ¿Con cuáles haitianos? Los haitianos que están divididos en tres grupos. Grupo A, los haitianos que están legales en el país. Grupo B, los haitianos que están ilegales en el país. Y el grupo C, que es el grupo al cual yo pertenezco, los haitianos nacidos en el país. Esa sería la pregunta. Pregunta a la cual también tengo que agregar algo, ya que dice que su gobierno será para los dominicanos, pero haciendo algo con los haitianos, estarás haciendo algo para los dominicanos. Me explico. Sabemos que por décadas los dominicanos siempre han dicho que el haitiano es un problema para ellos. Pero antes de pensar a tocar estos temas a fondo, permítanme presentarme para que sepan y conozcan un poco más de mi historia. Mi nombre es Wesley, un haitiano nacido en la República Dominicana. No digo un dominicano nacido en la República Dominicana, ya que sé que este tema es el por el cual muchos dominicanos creen que le estamos quitando su tierra. Negativo. Y invito a todos los que son igual como yo, nacidos en la República Dominicana, a aceptar el hecho de que somos haitianos. Les prometo que con esta decisión cambiaría mucho el concepto que tienen muchos dominicanos sobre nosotros. Bueno, continúo. Soy un haitiano nacido en la República Dominicana, el cual tenía su acta de nacimiento. Mis dos padres fallecieron. Cuando cumplí los 18 años, que fui a solicitar mi cédula, me la negaron. Eso sucedió en la Junta Central Electoral de Baní, en la primera circunscripción. Me la negaron por el hecho de que en este mismo momento había salido la ley 168-13, que los que saben de lo que del tema que estoy hablando, si no saben, traten de informarse sobre ese tema. Salió esa ley, la cual decía que son dominicanos, hijos de padre o madre dominicano, pero la ley anterior decía que eres dominicano, automáticamente naces en territorio dominicano, por lo cual yo no me quejo. La persona encargada me invitó a que me fuera a regularizar. Yo sin ningún temor alguno, sin ningún problema, sin discutir mucho, como decimos aquí en la República Dominicana, para no decir como decimos los dominicanos, como decimos aquí en la República Dominicana, fui con mi acta de nacimiento dominicana, entre comillas, a regularizarme. Pero al llegar, la persona encargada me dijo que no se podía porque ese documento era dominicano. Era una de las muchas actas que fueron inscritas en el libro de registro civil dominicano, ya que mis padres al momento de declararme tenían un documento con el cual me pudieron declarar. En fin, después que me negaron también la regularización, quedé así, simplemente con el acta. Pero luego de varios años conocí una persona la cual me dijo, pero fulano, no solamente en la Junta Central Electoral de Baní puedes solicitar la cédula, si allá son racistas, porque si no lo son, quiero que me expliquen o que me digan qué pasó. Esperen, que aún no he terminado con la historia. Quiero que me digan cómo se denomina este acto si no es un acto racista. Supuestamente no me podían entregar la cédula ya que era de padre y madre extranjera, pero resulta que cuando conocí a esa persona que me dijo que la podía solicitar en otro lugar, fui hasta el Ceibo, que era en la junta donde trabajaba esa persona. Cuando llegué al Ceibo, resulta, eso fue para enero, resultó que en diciembre en la Junta Central Electoral de Baní habían sacado una cédula con mi acta de nacimiento. Quiero que alguien me explique si eso no fue un acto de racismo
de corrupción. ¿Cómo se puede llamar eso? Racismo, porque cuando fui yo personalmente a sacarla, me la negaron, pero supuestamente, o mejor dicho, afirmo que fue con el fin de vendérsela a otra persona. Es decir, soy inmigrante en mi país natal actualmente. Una pregunta a todos esos dominicanos nacionalistas y todo, ¿creen que es lógico o justo, aunque sé que nada en la vida es justo, pero creen que es lógico y justo que una persona sea inmigrante en su país natal teniendo como poder demostrar que nació en ese país? Yo nunca he pedido, aunque me hubiese gustado poder tener la nacionalidad dominicana, pero todo lo que yo pedía en ese momento y todo lo que yo quería en ese momento era poder tener algún documento que me permitiera, o mejor dicho, que me garantizara mi estadía permanente en el país. Era todo lo que yo quería y todo lo que quiero hasta el momento, porque inmediatamente caiga migración en la calle, soy el primero que va a ser deportado. Sé que muchos estarán diciendo, muchos dominicanos que me estarán escuchando en estos momentos estarán diciendo, ah, no, pero vete para tu país, vete para tu país, vete para tu país. Sé su manera de pensar. O va a exige derecho a otro país, o va a exige derecho a tu país, lo cual me duele, me duele. Le digo por qué me duele, porque yo entiendo por qué se sienten así. Se sienten así por los hechos que han hecho muchos haitianos aquí en el país. Es decir, por esos hechos y por esos actos nos juzgan a todos por igual. Bueno, sigamos opinando sobre la declaración, o mejor dicho, las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre migración. Lo que nosotros vamos a hacer es cumplir la ley de migración como lo cumple cualquier país, como lo cumple Estados Unidos, como lo cumple México, como lo cumple cualquier sociedad organizada. Pero es una ley de migración que al parecer solamente está para los haitianos, porque en una camiona tú nunca vas a ver a otro extranjero, aunque esté ilegal montado en la camiona. Eso nunca se va a ver, nunca esperen ver eso. La ley de migración aquí de la República Dominicana simplemente está para los haitianos. Sé que muchos van a decir, no, pero es que hay más haitianos que otras naciones, por más mínimo que sea. Es decir, si de cada 10 haitianos, por lo menos hay un extranjero de otra nacionalidad, también incluyanlo. Cuando se habla de migración no simplemente se habla de los haitianos, se habla de todo aquel que esté en una situación irregular en el país, es decir, que sus papeles estén vencidos, inmediatamente es un inmigrante al igual que un haitiano. No simplemente los haitianos son inmigrantes, quítense eso ya de la cabeza. Bueno, nosotros también, al igual que con otras nacionalidades, nosotros tenemos que identificarlos. Aquellos que estén trabajando, bueno, seguirán trabajando de manera legal en el país hasta que pueda, pues, ese régimen ya pueda cambiar. Eso fue al momento de hablar de los venezolanos. Le preguntan qué hará con los 90.000 venezolanos que están en el país y dijo, nada, que al igual que las otras nacionalidades, la cual no incluye a los haitianos, porque los haitianos ni a eso llegan, lo identificarán y los que estén trabajando seguirán trabajando legalmente en el país hasta que pueda cambiar y puedan retornar a su país. Pero no, los haitianos van a tener que tener permiso de trabajo al momento de entrar a la República Dominicana obligatoriamente, y los que ya están, si están irregular, serán deportados. Eso fue lo que quiso decir en pocas palabras. Pero a los venezolanos, como fueron solidarios con la República Dominicana cuando la República Dominicana los necesitó, se identificarán y los que están trabajando legal seguirán trabajando legal normalmente, sin permiso de trabajo, solo con su pasaporte y más nada. Y en estos momentos difíciles de Venezuela, nosotros también tenemos que ser solidarios con los venezolanos que están escapando de ese país por razones políticas y también por razones económicas. Sí, Luis Abinader, para nadie es un secreto que cualquier otra nacionalidad tiene más valor frente a los ojos de un dominicano que un haitiano. Lo que no saben por qué siempre ha existido el odio entre estas dos naciones, les aconsejo que antes de opinar se informen bien, porque en realidad es una historia muy sangrienta que tuvo lugar, o mejor dicho, que empezó en el año 1822. Es decir, que nadie exija que entre esas dos naciones
haya armonía, pero por lo menos tratemos de apaciguar las cosas. Eso ha sido todo por hoy. Wesley Production estuvo con ustedes.